Bueno, profe, bueno, mi nombre es Iván Mauricio Becerra, estudio licenciatura en inglés en la UNAD. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante hoy día que es cómo hacer los años que lleva en esta labor. Entonces les voy a hacer una serie de preguntas. Entonces, la primera, Hola Iván, hola Iván, ahora teacher, ¿me escuchas? bueno, esto, ¿Sientes? bueno, Se te escucha un poco eh, entrecortado. Bueno ¿me, Iván, muchas me escucha ahora gracias. sí? Ahora sí ya. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, profe, lo mismo. Me parece Mauricio, Iván Mauricio Becerra, soy de la licenciatura en inglés en la UNAD. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que hoy en día, que es su quehacer como docente y en todos estos años que llevan en esta labor. Le haré unas preguntas. Ahora, bueno, primero, ¿usted se siente satisfecha de la labor que usted está realizando en este momento? Sin lugar a dudas, siento que ser docente es mi vocación. Prácticamente desde pequeña quise enseñar y ahora que me desempeño como docente, es muy satisfactorio ver que los estudiantes adquieren un conocimiento, lo llevan a la práctica y en su mayoría agradecen el esfuerzo que como docentes hacemos para poder impartirles un conocimiento de la manera que ellos la puedan asimilar de una manera atrayente, de una manera novedosa. Sin lugar a dudas, me hace muy feliz enseñar. Listo. Bueno, profe, segunda pregunta. ¿Qué dinámicas utilizaría usted como docente para que la obra o se exprese ante un problema o un tema en específico? Bueno, Iván, puesto que el objetivo de la didáctica es lograr una realización plena de los estudiantes, siempre estamos en búsqueda del buen desarrollo del proceso de aprendizaje, tomando en cuenta la edad y el nivel educativo del alumno. Es por ello que, como te mencionaba, debemos estar en constante innovación para adaptarnos a los contextos sociales que cada día cambian y pues nos obligan a implementar actividades escolares para que el alumno conozca la realidad que vive y esté de acuerdo con sus necesidades particulares. Tercera pregunta. Para usted, ¿qué características debería tener un especialista que educa? Bueno, los docentes mm, debemos tener un conocimiento en didáctica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque esta ciencia integra la enseñanza y el aprendizaje. Además, estudia las técnicas y métodos de enseñanza para que el estudiante reciba el conocimiento de una mejor manera. Hace más efectivo el proceso de aprendizaje. Y como en la actualidad encontramos bastante diversidad en las aulas de clase, un docente debe innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque se dice que la variedad metodológica mejora el aprendizaje. Esas son características fundamentales en un profesional que educa. Cuarta pregunta. ¿A qué objetivo o principal meta quiere llegar usted como docente? Bueno, en realidad la idea es formar personas para la vida y el trabajo, formar seres integrales, porque precisamente el proyecto de nosotros contribuye positivamente a transformar la realidad en la medida que proponemos nuevas estrategias de enseñanza para la sociedad. Estamos formando jóvenes para que sean miembros activos de una sociedad. Por eso incluimos saberes íntegros en nuestras áreas que forman a los estudiantes para la vida y el trabajo, de tal manera que lo que enseñamos no puede estar separado de la realidad, debe tener un valor práctico.
Esta pregunta, ¿cómo implementaría el método de investigación? El método de investigación. Bueno, este método es muy importante porque cuando nosotros investigamos, nosotros podemos explorar la capacidad creativa del estudiante, de tal manera que que el aprendizaje resulta ser muy significativo para el estudiante. Hay muchos métodos didácticos en los cuales nosotros podemos ayudar al estudiante a que asimile un conocimiento. Y de hecho la estrategia didáctica es eso, son las acciones que un maestro realiza para brindar una mejor enseñanza y se desarrolla en el uso de materiales que facilitan la comprensión. Hay muchos métodos, el método de investigación es un método importante porque como te digo, además de ayudar al estudiante a desarrollar habilidades comunicativas para trabajar con sus compañeros de clase, también desarrollará habilidades cognitivas para así grabar de una manera diferente pero eficaz la información que ha aprendido. Esta pregunta, ¿a partir de qué estrategias el docente utiliza para que los estudiantes se interesen en un tema determinado? Bueno, hay muchas estrategias. Principalmente mm, el uso de las TIC. Yo siento que un docente debe estar a la vanguardia con las últimas tendencias y siento que se puede implementar ayudas audiovisuales basadas en las tecnologías de la información y la comunicación para que el estudiante comprenda mejor los conceptos. También se puede utilizar fichas didácticas con ilustraciones que permiten grabar mejor la información y así podemos identificar y estimular esa creatividad de los estudiantes pidiéndole que también realice acciones, acciones muy prácticas en el aula de clase. Por ejemplo, si le explicamos un tema, que lo explique en sus propias palabras, que se puede hacer un juego de roles, que creen una canción o algo relacionado con el tema que vimos en la clase. Entonces, hay muchas estrategias para que el estudiante se abra. Y, por ejemplo, a mí me gusta empezar la clase con un warm-up, que en español sería una actividad, un precalentamiento o una actividad rompehielos para que el estudiante pueda sentirse motivado a participar y a aprender. Séptima pregunta, ¿cuál es la finalidad en su rol como docente? Bueno, como te mencionaba hace un momento, la finalidad es impartir un conocimiento de una manera efectiva. La idea es que los estudiantes puedan identificar a una persona que los está apoyando de manera pedagógica y que nosotros podamos ayudar al estudiante sin desmeritar de pronto que a veces el estudiante tenga ciertas dificultades de aprendizaje, sin menospreciarlo, podamos ayudarlo a cumplir con los objetivos establecidos en nuestro currículum. También ese proceso docente educativo que nosotros debemos llevar a cabo es una necesidad social para la formación de personas capaces de asimilar y desarrollar todo ese potencial que ya está construido. Por eso es tan importante que nosotros como docentes acompañemos conscientemente al alumno en su proceso de aprendizaje y así lograr los objetivos propuestos. Esta pregunta, ¿a partir de qué elementos o estrategias el docente utiliza para clase? ¿A partir de qué elementos o estrategias el docente utiliza para planear su clase? Utiliza para planear. Sí, Ah, ok. Bueno, hay muchos elementos. En realidad, un docente primero que todo debe ser muy observador, porque cada estudiante aprende de una manera. Cada estudiante es un mundo y debemos estar atentos precisamente a esas necesidades particulares. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos implementar nuevas técnicas de trabajo, métodos de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes.
Entonces están los juegos de roles, están los proyectos de investigación, los debates. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero como te digo, teniendo en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes. Si vemos que el estudiante aprende mejor viendo, podemos implementar el uso de videos en nuestra clase. Si el estudiante aprende mejor haciendo cosas, podemos implementar el uso de proyectos de investigación, actividades prácticas en el aula de clase, para así nosotros desarrollar de una manera efectiva el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. La planeamos a partir de lo que observamos en cada clase. Eso es importante. Profe, nueva pregunta. ¿Qué estrategias utilizaría usted como docente para plantear un problema de debate? Bueno, a mí me gusta mucho que cada estudiante se exprese. En primer lugar, que ellos se sientan cómodos, en confianza, para poder expresar sus ideas. ¿Sí? A mí me gusta mucho utilizar la tecnología y con los estudiantes podemos, podemos estimularlos a que hagan uso de este importante recurso y ellos puedan así expresarse, porque a veces ellos sienten miedo, vergüenza de pronto de lo que puedan decir sus compañeros. A mí me gusta que ellos colocarlos en mesa redonda, porque a veces siento que el aula de clase debe ser un lugar acogedor, un lugar en el que ellos se sientan cómodos, para expresar sus ideas y también para aprender. Entonces, me gusta ubicarlos en mesa redonda, ellos se sienten más en confianza, participan. También me gusta plantearles juegos en internet, juegos online que podemos diseñar en EducaPlay, en Kahoot, y de esta manera ellos van a estar más proactivos y van a estar más predispuestos a aprender el tema que nosotros les vamos a impartir. Profe, décima pregunta. ¿Para usted qué es ser docente y qué lo lleva a realizar esta labor? Bueno, como te digo, desde pequeña he tenido ese deseo de enseñar. Me encanta ayudar a las personas, porque ser docente no es solo ir a un aula de clase, en dictar y dejar tarea y ya, y hacer evaluaciones. Ser docente es acompañar al estudiante en un proceso de aprendizaje, acompañarlo conscientemente, de tal manera que un docente siempre, cada cosa que dice, lo utiliza para enseñar. Un docente siempre está pensando en enseñar, no solo dentro del aula de clases, sino también en su contexto real, en su vida diaria. Un docente siempre tiene esa vocación para enseñar a los estudiantes. Y como te digo, la didáctica es para la pedagogía el mejor aliado, porque aporta los elementos necesarios para la práctica, para que un pedagogo pueda ejercer de la mejor forma, enseñar de la mejor manera sus conocimientos y dejarles algo en qué pensar a los estudiantes. Siento que la tarea está completa cuando nosotros enseñamos, los estudiantes asimilan ese conocimiento y lo llevan a la práctica. Entonces, esa es como la meta, por decirlo así, de nosotros como docentes. Y en realidad es una labor muy bonita, porque cuando tú te esfuerzas por llevarla a cabo de manera consciente, siempre quieres crear algo diferente para los estudiantes. No te vuelves tradicionalista, sino que estás innovando. Bueno, para esta clase, ¿qué les voy a traer a los estudiantes? ¿Cómo voy a llamar la atención? Pues, y más que todo en esta época, en este año, que nos vimos prácticamente obligados a optar por las clases virtuales, en muchos docentes se vieron en aprietos porque no estaban preparados para impartir clases virtuales. Entonces, ser docente es estar innovando para poder impartir su conocimiento. Y como te decía anteriormente, estar a la vanguardia de las últimas tendencias. Entonces, si nos correspondió dar clases virtuales, nos esforzamos por hacerlo de la mejor manera.
estarnos actualizando para poder ofrecerles a los estudiantes lo mejor de nosotros. Que tengan sus estudiantes mejorar. Ok. Bueno, en realidad siempre vamos a tener algo que mejorar. Y las dificultades de aprendizaje de los estudiantes se pueden, se pueden tomar en cuenta a la hora de realizar nuestro planeador de clase. ¿Qué estrategias? Bueno, siempre me gusta identificar los puntos fuertes de cada estudiante. ¿De qué manera aprende mejor? Y en lugar de reprobar a un estudiante que presenta algunas dificultades, busco la manera en la que este estudiante pueda sacar lo mejor de sí, adaptar la información a sus necesidades. Por ejemplo, una vez tuve un estudiante que no le gustaba escribir, pero le gustaba mucho, es muy inteligente y le gustaba mucho ver los videos, jugar. Entonces empecé a crear crucigramas, fichas con ayudas interactivas, actividades online, y este estudiante me rendía muchísimo así. ¿Por qué? Porque tenía una deficiencia, no le gustaba escribir porque es disléxico, y entonces a veces sentía que le daba pena, pero se sentía muy bien en las actividades online, él era muy pilo para eso. Entonces la idea es identificar los puntos fuertes